La ilustración oscura. Sí, sí, la ilustración oscura es un nuevo movimiento neorreaccionario que es lo que está detrás básicamente de los grandes prebostes de Silicon Valley y ahora también de Texas. Hay que entender que las grandes tecnológicas son mucho más que empresas, son herramientas de control y herramientas casi religiosas desde el punto de vista de cambio de civilización y de cambio de paradigma. La inteligencia artificial a mí me crea muchísima curiosidad. La mayoría de gente ya la está utilizando para buscar la información desde allí. Ya están dejando un poco de lado Google y lo utilizan como un buscador, ¿no? Y creo que ahí también es muy fácil manipular la información que se vaya a disponer, ¿no? Pregúntale al algoritmo sobre los perjuicios de la inteligencia artificial y verás cómo te contesta siempre intentando quitarle hierro porque está intentando defender o pretendiendo defender su propio terruño, ¿no? Que va a haber como una sociedad a dos velocidades. Como dice Kevin Warwick, ¿no? Los que no sepamos utilizar las tecnologías vamos a ser los chimpancés del futuro. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Ramírez. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Periodista, autor de libros. Ahora me ha confesado cuando estábamos hablando que lee prácticamente 30 libros al mes y me ha dejado un poco alucinado. Últimamente ha estado en todos los podcasts, así que hoy intentaremos, pasar un poco por encima de toda la información que he ido dando. Estoy seguro que os va a encantar, así que muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, pues aportando también vuestra visión y por haberme invitado, claro. No, genial que estés aquí. Y como empezamos cada podcast, Lorenzo, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí, para los que no te conozcan? Bueno, yo soy un periodista tradicional de la vieja escuela. Prácticamente yo acabé la carrera cuando estaban los aviones chocando contra las Torres Gemelas. Básicamente, Buen momento. sí. Además, yo creo que me había quedado alguna para septiembre, porque bueno, yo me dediqué a la música durante un tiempo. Esto es algo que hay gente que no sabe. Yo en tercero de carrera me dedicaba a la música, toco la guitarra y tenía un grupo que hacíamos grunge a la española en la ¿Ah, época sí? de Dover y toda esta época. Mira, me encanta Sí, Dover, la sí, sí. cantante era mallorquina. Sí. Sí, sí. Las hermanas Llanos, ¿no? Sí, espectacular, Y me encanta, aquí sí. en Las Rozas y en la Alameda de Osuna teníamos unos cuantos grupos y tal, y bueno, pues hubo un tiempo en el que dejé la carrera periodística, me fui de gira y luego volví. Los últimos años los saqué, bueno, pues la verdad es que bien, ¿no? Y de forma relativamente rápida, y luego pues he estado trabajando sobre todo en agencias de noticias. Fue allí donde viví en los atentados del 11M de Madrid, y posteriormente me especialicé sobre todo en periodismo financiero. Trabajé en Expansión, la revista Capital, la revista Forbes también. Entonces vengo todo desde ese mundo tradicional. Luego llegó un momento en el que empecé a trabajar en medios digitales, Libertad Digital, y luego posteriormente estuve un tiempo en Okidiario. Salí, lo dejé prácticamente todo, asqueado bastante de la empresa periodística y considerando que, bueno, pues que la labor del periodista no se podía hacer desde una empresa tradicional. Y me fui con la intención de dejarlo, ¿no? Y dedicarme a otra cosa. Pero bueno, afortunadamente pues volví otra vez a tener contacto con César Vidal. Empezamos a hacer un podcast que empezó a tener mucho éxito, coincidió prácticamente con la época de la pandemia. La gente consumía mucho contenido digital y además tenía ganas y necesidad de tener información de primera mano. Y bueno, pues a partir de ahí ya pues desarrollé un poco, explotó un poco mi carrera. Y bueno, pues yo tranquilo, soy un hombre también de mi casa, estoy con los niños, no trabajo toda la jornada, aunque claro, como bien decías antes, pues todo el tiempo que no estoy trabajando de la manera tradicional intento leer y tomar muchas notas. Hay épocas en las que leo menos que esos libros, pero cuando estoy a tope escribiendo algún libro, preparando alguna serie documental, que también hago con César Vidal, pues hay que informarse y hay que leer mucho para que luego la gente que no tiene ese tiempo o que tiene unos trabajos en los cuales no pueden desarrollar esa capacidad de aprender, pues yo trasladárselo, porque creo que eso sí que tiene que ser la labor del divulgador, ¿no? Y del periodista. Pero 30 libros al mes, cuidado, ¿eh? Bueno, Pues al es final, prácticamente es un libro al día, ¿eh? bueno, hay algunos que son más gordos que Es otros, una, ¿no? no, pero es una barbaridad, ¿eh? También, fíjate que yo ahora que estoy elaborando un trabajo, una investigación sobre inteligencia artificial, que va a ser mi próximo trabajo, la ilustración oscura, todos los tipos que están moviendo los hilos de la inteligencia artificial. La ilustración oscura. Sí, la ilustración oscura es un nuevo movimiento neorreaccionario que es lo que está detrás básicamente de los grandes prebostes de Silicon Valley y ahora también de Texas. Hay que entender que las grandes tecnológicas son mucho más que empresas, son herramientas de control y herramientas cuasi religiosas desde el punto de vista de cambio de civilización y de cambio de paradigma. Y estoy investigando todo eso y me ayudo también de la propia inteligencia artificial porque creo que es una gran herramienta y creo que
además se va a producir una gran brecha en la sociedad entre los que sepan utilizar bien la inteligencia artificial y los que sufran porque sea la inteligencia artificial las que le acabe utilizando a ellos, ¿no? La inteligencia artificial, a mí me crea muchísima curiosidad. Tampoco es que estuviera súper metido en este tema, pero para mí salió de la nada, ¿no? Un día salió ChatGPT, por entrevistados que hemos tenido, expertos en IA, sé que estaba ya de mucho antes, yo no tenía ninguna constancia de ello, pero sí que me creó mucha curiosidad que saliera de un día para otro, ¿no? Para lo que es la mayoría de personas, ¿no? Y claro, la mayoría de gente ya la está utilizando para buscar la información desde allí, ya están dejando un poco de lado Google y lo utilizan como un buscador, ¿no? Y creo que ahí también es muy fácil manipular la información que se vaya a disponer, porque al final el que la ha Exactamente. creado puede manipular y te puede dar como cierto unos conceptos que en realidad no lo sean o no. Bueno, Ahí, son utiliza el criterio del que ha elaborado el algoritmo para esa inteligencia claro, artificial. pero ese algoritmo lo Ah, das como absoluto, pero es un algoritmo creado. Volvemos a estar en las mismas, ¿no? Incluso, Pregúntale al algoritmo sobre los perjuicios de la inteligencia artificial y verás cómo te contesta siempre intentando quitarle hierro porque está intentando defender o pretendiendo defender su propio terruño, ¿no? Esa es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial que, como digo, va a haber una brecha, ¿no?, entre los que sepan utilizar esa inteligencia artificial, los que puedan acceder a modelos de pago de esa inteligencia artificial y utilizarlo de una manera profesional, y los que la empleen, como tú estás comentando, como un integrador al final de sí, información, porque ahí es una inteligencia artificial que controla al individuo. La clave del lanzamiento de ChatGPT y de otras aplicaciones muy similares está en que esas empresas al principio no tenían o consideraban que no tenían ánimo de lucro. Cuando quisieron monetizarlo es cuando se crean esas herramientas y esas aplicaciones. Por eso todo ese backup o ese background, todo lo que había detrás antes, pues es apenas conocido para el gran público, y es cuando nace ChatGPT y cuando se produce pues aquella brecha entre Elon Musk y Sam Altman, que ahora está precisamente en los tribunales, la que genera ese entorno y ese ámbito. Y aquí el principal problema es ese, que va a haber como una sociedad a dos velocidades. Como dice Kevin Warwick, el escritor y autor de Yo Robot, bueno, los que no sepamos utilizar las tecnologías vamos a ser los chimpancés del futuro. sí, y también creo que los que estamos en este salto generacional somos los que a lo mejor le podemos sacar mayor provecho a la IA. Pero eso ya es una opinión. Creo que si ya eres un profesional del sector como tú, que ahora empezaste con lo que es el periodismo tradicional, que ahora entraré un poco ahí, que quiero que me expliques, ya tienes todos los conceptos y entiendes perfectamente cómo puedes utilizar la IA. Nosotros como diseñadores, como técnicos, también tenemos muy claro cómo podemos utilizarla. Pero las futuras generaciones que ya nazcan todos con IA, lo veo muy complejo poder crear una marca personal o distinguirte de alguna manera, porque todo el mundo va a tener las mismas herramientas, la misma rapidez, la misma capacidad y la misma información para crear. Bueno, Así, eso tiene también una contraprestación, y es que el que sea capaz de generar valor añadido sobre eso va a destacar en buena medida sobre el resto y va a destacar muchísimo. Entonces aquí la clave no estará tanto en el uso de la propia tecnología, que como bien dices, de alguna forma se democratiza, sí, porque todo el mundo tiene acceso a la misma, sino que eres tú capaz de aportar como valor añadido sobre esa plataforma, ¿no? Y eso sí que va a ser muy complicado porque desde pequeñitos esos early adopters, todos estos que nazcan con la por inteligencia eso. artificial, se van a acostumbrar a no generar ese valor añadido. Exacto, Entonces no van a exacto. Ahí saber cómo generar ese voy valor ahí. añadido, ¿no? Entonces, claro, por eso nosotros se supone que somos un poco la generación senior, al menos en mi caso, somos los que nacimos prácticamente sin internet, Sí. y yo ahora la utilizo, bueno, pues para el 100% de mi trabajo, ¿no? Utilizo la tecnología constantemente porque además todos los podcasts que hago, algunos los hago presenciales, pero todo lo hago a través de la tecnología, a través de internet. Pero indudablemente, bueno, pues ese va a ser el gran reto de las sociedades del futuro, ¿no? Sí, porque tú ahora mismo a ti te agiliza muchísimo. Por ejemplo, me has comentado que para lo que es la selección de los libros, pues te puede hacer un resumen súper rápido en cuestión de minutos y tú saber si te puede interesar o no la lectura. Volviendo a lo que es el periodismo tradicional, ¿no? Me dijiste que te desencantaste un poco de eso, ¿no? Que Sí, no salí. podías ejercer la profesión. Entiendo un poco Sí. por dónde vas, Bueno, el ¿no? que Pero que hace te... salchichas no suele comerlas. Ya, 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 ya. Ya, ya, entiendo. Entonces, cuando se llega a un Sí, determinado nivel, vamos a ver, esto bueno, pues se sucede en todos los empleos. Lo que pasa es que, bueno, hay que decir que al final el periodista se hace periodista por una vocación, un tema de servicio público, y todos los que entran en esa carrera, al menos antaño era así, entras con esa concepción. Luego, según vas entrando en una empresa periodística, te vas dando cuenta de que hay cuestiones corporativas, ¿no?, que luchan un poco, que
bueno, pues hacen incompatibles algunos elementos del servicio público, eso pasa siempre, y luego ya cuando llegas a un determinado nivel ya empiezas, bueno, pues a trabajar directamente con los poderes públicos para manipular a la población. Cuando yo llegué a un punto en mi carrera en el que yo estaba participando en ese proceso, pues lo hice durante un tiempo porque mi hija acababa de nacer y porque tenía que llevar un plato caliente a la mesa. Y un día, además lo cuento creo que en la introducción del libro, pues un día que llegué tarde a casa, como prácticamente todos, y fui a tapar, a arropar a mi hija que estaba durmiendo, me miré en el espejo y me di cuenta de que yo no quería que mi hija tuviera un padre así, una prostituta básicamente periodística, ¿no? Y afortunadamente, pues no es que fuera muy valiente, digamos, si mi mujer no hubiera tenido trabajo, pues seguramente hubiera seguido haciéndolo y hubiera seguido remando y hubiera seguido el círculo del hámster, pero decidí dejarlo. Me podía haber ido muy mal. Bueno, pues afortunadamente me fue bien porque luego empecé a hacer cosas por mi cuenta y cogí un momento, de una forma pues completamente no buscada, ¿no? Involuntaria, cogí un momento en el que el descrédito de los medios cada vez era mayor y sobre todo a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra de Ucrania, pues el personal empezó a darse cuenta de que había mucha distancia entre lo que te están contando y lo que está pasando. Eso tradicionalmente siempre ha sido así, pero cuanta más aumenta la brecha, la audiencia más se da cuenta de que le están manipulando. Y entonces en ese contexto, pues informadores independientes y honestos, yo nunca digo que soy objetivo, nadie es objetivo, todo el mundo tiene sus sesgos, pero intento ser honesto y intento ser yo mismo, ¿no? Y eso, bueno, pues le ha gustado a buena parte de la audiencia que tengo un público fiel que me sigue y me ha permitido pues seguir desarrollando mi carrera de forma completamente independiente, ¿no? Entonces, bueno, pues me considero un privilegiado desde ese punto de vista. Entiendo que te diste cuenta o bueno, palpaste que era imposible pues transmitir lo que es la realidad, ¿no? Que están, pues simplemente tú tienes unas directrices, puedes informar bien de un punto o mal de otro, pero no puedes muchas veces pues informar de lo que sería la noticia real, No, tú ¿entiendes? estás vendiendo mercancía de un tercero. O sea, ni siquiera estamos hablando de información ni de visiones o de líneas ideológicas, una derecha, una izquierda, una línea editorial que pueda tener un determinado medio. No, tú trabajas para las empresas de anunciantes de ese medio de comunicación. Y sobre todo en mi caso, que hacía periodismo económico y financiero, bueno, pues esa era la gran idea. Entonces sabes que puedes hablar de determinadas compañías, de otras no. De algunas te sugieren que hables de ellas porque todavía no han firmado el acuerdo publicitario correspondiente. Y yo, como siempre he sido un periodista de investigación, pues me encargaban que investigaran a compañías y escribía artículos, algunos se publicaban y otros no. Claro, entonces, bueno, pues te puedes hacer el tonto durante un determinado tiempo, pero claro, llega un momento en el que tú eres cómplice de todo ese proceso, ¿no? Tú estás dentro, tú lo ves perfectamente, los que estamos No, yo lo fuera, hago. pero claro, pero el que está fuera, que antes se recibía la prensa, ¿no? Que Ujú. no había, yo creo que a partir del COVID, yo creo que la gente empezó a consumir mucho más online, vio que había otras plataformas de difusión, ¿no? Otras maneras de informar, pero antes pues había pues la prensa que había, empezó a haber prensa digital, la prensa escrita y para la mayoría de la población eso iba a misa. Yo no he escuchado a mucha gente cuestionarse de esto será un círculo cerrado que me están transmitiendo lo que les interesa, no, no, se daba por hecho y me parece un punto muy Te decían, curioso. no, es que eso, para defender la veracidad de un argumento, decían, no, es que eso lo he visto en la tele, ¿no? Claro, Era, lo he visto en la tele o en el periódico, ¿no? claro. Pero nadie ponía eso en duda Ujú. jamás. Sí, Tan fácil es, bueno, es muy relativamente sencillo. tan Es sencillo muy es, porque es sencillo. muy sencillo a la vista. Es muy sencillo, lo que pasa es que en general la política de trincheras lo que hacía es que siempre te ofrezcan 2 alternativas de un menú. O sea, te hacen creer que tú estás eligiendo tu ámbito ideológico, Ya. pero te están estableciendo el menú. Tú entras en un restaurante y no puedes pedir lo que quieras, puedes pedir lo que está en la carta en el menú. Entonces, había como 2 grandes trincheras, ¿no? Dentro de ese movimiento, las trincheras están creadas de forma artificial para que entre nosotros nos tiremos los trastos a la cabeza y no nos demos cuenta de las cosas que podemos tener en común y sobre todo no miremos arriba para ver quién ha acabado esas 2 trincheras, ¿no? Rojos y azules, izquierda-derecha, demócrata, republicano, como quieras denominarlo. Y los medios de comunicación eran parte de ese proceso. Entonces tú comprabas el periódico, consumías la cadena de televisión que estuviera un poco más de acuerdo con tu línea ideológica. Tenías como 2 carriles y te metías en uno de tus 2 carriles. Progresivamente ha habido una fusión, sobre todo ideológica, porque como debajo no hay sustrato real, las derechas y las izquierdas en realidad no existen. Existen sobre el papel, existen en el ámbito intelectual, pero en la política no. Como al final los medios de comunicación, lo que han sido es altavoces de la política, progresivamente se han ido fusionando en un único modelo, que es el modelo que hay ahora, de tal manera que con independencia de que tú puedas ver en algún periódico o en algún canal
que tienen diferente criterio sobre alguna cosa, en lo esencial están de acuerdo y en lo esencial es defender un modelo, un plutócrata, en el cual las grandes corporaciones y los estados se acuestan, mantienen relaciones, no lavan las sábanas, de tal manera que los de izquierdas acusan al ámbito de la corporación de manejar esa dicotomía, esa plutocracia, y los de derechas acusan a los estados de mantener esa situación, cuando en realidad estamos hablando de élites extractivas que controlan absolutamente todo, controlan la política y por ende los medios de comunicación. Dado que se produce una explosión tecnológica, como acabas de comentar, y se empieza a realizar mucho consumo digital, sobre todo consumo digital en el cual tú no tienes que pagar para acceder a ese servicio, más allá de la cuota que pagues a la tecnológica de turno, ya directamente hay un problema de ingresos en los medios de comunicación, y ese problema de ingresos, ya no compras el periódico, ya no te suscribes a un determinado canal, provoca que haya una mayor necesidad de financiación exterior. Y es ahí cuando entran los fondos de inversión y directamente Se acaba. compran y manejan y dirigen. Entonces, hay 6, 7, 8, 10 empresas en España, que son las que todos los años, en septiembre, en octubre, firman acuerdos con medios de comunicación para que no se hable mal de ellas. Y hay algunas que pagan para directamente que no se hable ni mal ni bien de ellas. Simplemente pagas y eres invisible. No quiero salir en tu medio. Todo va a través de 250.000 euros. No quiero salir en tu medio. 250.000. Medios digitales. Y luego, Digitales. sí, sobre todo digitales. Los grandes medios de comunicación, por ejemplo, no sé, el Grupo Prisa, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda conocer, toda la deuda es propiedad básicamente de BlackRock, ¿no? De fondos de inversión de Estados Unidos. Y bueno, pues al final pues tienes una situación en la que son medios hiperendeudados que necesitan continuamente refinanciarse y que necesitan además bueno, pues la colaboración del político de turno para poder mantenerse. Luego vemos guerras intestinas, se colocan a unos, se colocan Sí. a otros. Cuando hay un cambio de gobierno hay cambio de fichas, pero en realidad el mecanismo es básicamente el mismo, que es un mecanismo de manipulación absoluta. ¿Qué pasa? Que eso no implica que toda la gente que esté trabajando en esos medios de comunicación realicen esa manipulación de forma voluntaria. Pero bueno, luego hay sugerencias. Te voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo sobre una gran empresa española de telecomunicaciones, es un artículo en el que estoy denunciando, bueno, pues algún elemento que tenga mucha deuda, no te digo ya una corruptela, sino algo relativamente, pues un análisis financiero puro, y esa empresa no quiere que ese artículo salga, bueno, pues se pone en contacto con la dirección, y si tú te niegas, ¿no?, a no seguir adelante con tu trabajo, pues entonces te dicen, bueno, tú quieres ser el responsable de que despidan a 5, a 10 o 15 miembros de tu plantilla. O sea, ya no es que te amenacen a ti, es que te amenazan directamente a toda la plantilla. Ya hay medios de comunicación en España, muchos, que dependen del presupuesto de estas 4, 5, 6, 7, 8 empresas, ¿no? Y parece que actualmente con la pérdida de alcance que tienen, notable, ¿cómo se van a reconvertir? Porque ya están, me imagino que ya están en un proceso de reconversión al mundo digital y al mundo youtuber, por decirlo de alguna manera, porque tienen que tocar, los tentáculos tienen que llegar ahí. Lo que pasa es que ahí han cometido un error, porque la idea principal, fundamental sobre todo en los grandes periódicos, lo que te vendían sobre todo era pues que tenían detrás grandes plantillas, gran capacidad de análisis, corresponsales, es decir, un criterio y un valor añadido que te aportaban. En el momento en el que ellos vieron que el lenguaje lo tenían que cambiar y empezaron a escribir como si estuvieran escribiendo en blogs, o como si estuvieran escribiendo en internet, bueno, pues esa seriedad, ese valor añadido lo fueron perdiendo, y entonces perdieron parte de su esencia, perdieron parte de su magia. Yo creo que los periódicos tendrían que haberse orientado a un ámbito más analítico, más de la crónica tradicional, ¿no? No intentar ir a la última, porque evidentemente el periódico que tú compras hoy trae las noticias de ayer, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo fue un absoluto error. Y luego, ligado con la inteligencia artificial, y esto es muy interesante, se está produciendo un fenómeno en estos momentos. Como la gente ya no entra en los periódicos ni en las páginas web, directamente va la inteligencia artificial a preguntarle. La inteligencia artificial coge contenidos de esas páginas web, pero esas páginas web no reciben las visitas porque se las está haciendo una máquina. Entonces estamos viendo un hundimiento y un desplome absoluto de la audiencia de las páginas web, Que no es real, que es que no es real, encubierto. que no es real, porque en realidad, claro, es la inteligencia artificial la que está entrando y no las propias personas. Entonces eso va a generar un problema también de ingresos, de monetización, que va a acabar con muchos de los grandes jugadores que estamos viendo hoy sobre el terreno y que pensamos que a lo mejor van a seguir ahí para siempre, ¿no? Y eso es un fenómeno también que en estos momentos preocupa mucho a las personas que están gestionando sobre todo las tesorerías y las finanzas de esos grandes medios, ¿no? Sí, tengo curiosidad para saber cómo se van a reconvertir, porque un podcast normal puede tener incluso mucho más alcance que estos medios con plantillas elevadas en la actualidad, ¿eh? Pero también es verdad que cada vez es más difícil cribar
la información que crees que quieres recibir, porque estás totalmente bombardeado, hay infinidad de canales, muchos canales banalizan o modifican un poco la información para viralizar, para monetizar y no sabes muy bien lo que es verdad, lo que no, y ahí ya entra un poco criterio, intuición personal Es para que, dejarte guiar, porque es muy complicado hoy en es día, que ¿eh? ahí entra otro factor tradicional. A ver, yo siempre digo que el periodismo es como la carpintería. Es decir, yo puedo, bueno, pues tener un hobby, ¿no? Y los fines de semana, pues dedicarme, no sé, a restaurar muebles, pero yo no soy carpintero. Lo hará mejor un carpintero. Bueno, pues en este caso es igual. Esto es un oficio que ha habido que aprenderlo y que ha habido que ejercerlo, ¿no? Y no digo de ir a la Claro. universidad, es un oficio que hay que realizar. Y dentro de ese oficio, una de las características clave del periodismo era el agenda setting, la fijación de la agenda, que también se ha utilizado mucho, ¿no? Para manipular, pero es intentar determinar lo que es relevante de lo que no, y a partir de ahí exponérselo al público objetivo en un orden y con un criterio. En el momento en el que tú te dedicas 100% a manipular esa agenda setting, la gente deja de tenerte en cuenta y entonces ese proceso lo tiene que hacer el individuo, pero el individuo no está preparado. Una persona que se levanta a las 6 de la mañana, a 7, a las 8 de la mañana, se va a trabajar y vuelve a las 6, 7, 8 de la noche a su casa, no puedes pretender que encima se ponga a bucear y a cribar y a Ya. determinar qué es realmente lo que está pasando en Irán. Si China y Estados Unidos tienen una relación de enfrentamiento, de simbiosis, es imposible. Entonces, claro, esa labor que tradicionalmente ejercía el periodista ha quedado vacía. Y al quedar vacía, pues ahí puede haber de todo, puede haber determinadas personas que lo utilicen para hacer propaganda, como está sucediendo, gobiernos extranjeros que pagan a influencers para hacer propaganda, que también está Sí, sí. sucediendo. Sí, sí, empresas que también pagan a esos influencers para hacer su propia propaganda. Y luego, bueno, por dentro de todo eso estamos algunos, la verdad es que bastante pocos. En Estados Unidos hay mucho más. O sea, el formato mediático de marca que pueda tener yo, ¿no? En Estados Unidos hay muchos periodistas de mi estilo, en Europa pues hay menos y en España hay muy pocos, pero bueno, al final la credibilidad es tu propia persona y eso también, bueno, pues ha cambiado la forma en la que sigues la información. Es verdad que al final se generan comunidades en las cuales, bueno, pues se siga determinados Mm. medios que al final siempre la audiencia pues los sigue porque consideran que pueda estar más cerca de la visión que tengan ellos de la realidad, y aquí llega el gran peligro de la sociedad actual, que es la cámara de eco. Que tú solo estés siguiendo, solo estés leyendo autores que respalden tu propia visión. Yo siempre doy un consejo de siempre que escuches una idea que va en contra de todo lo que piensas, siempre que descubras un acontecimiento histórico que no tenías en el radar, en lugar de eludirlo y de obviarlo, que eso es lo humano, ¿no? Para que no trastoque toda tu estructura, ¿no? De contenido y mental, en lugar de eludirlo, no, no, es ahí donde tienes que focalizar, es ahí donde tienes. Mentalmente es lo más fácil, es lo más Eso fácil. conlleva responsabilidad, eso conlleva trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se potencia y lo que se intenta por parte de los que intentan modelar la narrativa, modelar el mensaje, es que tú no tengas ni tiempo ni capacidad para poder realizar es eso. Y finalmente, que no tengas un espíritu crítico. ¿Cómo se hace eso? Moviendo la ventana de Overton de forma constante. La ventana de Overton es, no, pues, el marco en el que cada uno fija lo que considera que está bien, lo que considera que está mal, lo que considera que puede ser probable, lo que puede ser aceptable, y eso desde los poderes públicos y desde las empresas te lo van moviendo para que pierdas el espíritu crítico. Una vez que lo de ayer estaba bien, mañana está mal, lo que ayer era blanco, hoy es negro, pierdes ese espíritu crítico y entonces es más fácil vaciarte para introducirte determinadas narrativas. Básicamente es lo mismo que hacen las sectas, es el mismo componente psicológico que hacen las sectas. Lo que pasa es que ahora pues, se puede hacer a nivel global, a nivel mundial y de una forma relativamente barata. Barata, rápida y también como la obtención o la validación del alcance de un medio es a base de clic, por decirlo de Ujú. alguna manera, parece que se esfuerzan en poner un titular lo más radical Sí, y pomposo sí, posible, clickbait. y el contenido es nulo, no es lo que no te da tiempo. Tú solo ves un bombardeo de información digital que para mí pierde un poco la calidad. A mí, a lo mejor soy un nostálgico, No, pero no, el llevas papel razón. me gusta. Parece que me da una calidad y si yo me tomo el tiempo en revisar un catálogo en una revista física en papel, creo que mi conexión neuronal es diferente que si la veo digital, pero eso ya es una opinión personal. No, no, eso Digital está demostrado. está Sí, demostrado, sí, ¿no? sí. Pues a mí la sensación para mí es totalmente distinta. Me tomo un tiempo Los más. hijos de los prebostes de Silicon Valley no estudian con tabletas, estudian con libros. Con libros, Sí. perfecto. A mí me gusta más un catálogo, creo que le dan valor añadido a un producto. Por ejemplo, nuestro producto lo imprimimos en catálogo físico porque creo que le da ese valor.
que te empiece a salir en la pantallita un montón de, ¿no?, noticias, pues tú ves el titular es una locura, a lo mejor entras dentro y la explicación no tiene ningún sentido, ¿no? Y parece que es un bombardeo constante que eres incapaz de analizar. Esa banalización de la información, eso, el ir buscando, en lugar de perseguir que llegue la información a tu audiencia, escribir determinados titulares o realizar determinadas miniaturas pensando en el algoritmo, pensando en el alcance, lo que provoca es justo lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que eso lleva, como contraprestación en el futuro, un movimiento en sentido contrario. Cada vez la información que sea buena, la que sea de calidad, va a tener mayor valor. Entonces ahí hay un nicho también importante. Hay newsletters muy buenas de gente especialista que realiza análisis profundos y que no están en esos clickbaits. ¿Qué pasa? Que tienes que tener acceso a ello, tienes que conocerlo. Claro. Por eso hablo constantemente yo siempre de esa brecha. Va a haber una brecha muy importante porque va a haber personas que van a utilizar las nuevas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, sino también el internet, etcétera, etcétera, para poder tener un mayor conocimiento, una mayor clarividencia y también para potenciarlo desde un ámbito personal, no solo profesional, sino también incluso social e incluso espiritual, y va a haber otras personas que van a estar consumiendo la comida rápida que les están ofreciendo a golpe de clic. TikTok, por ejemplo, va un poco en esa línea. Los shorts de YouTube van un poco en esa línea. Van en una línea, bueno, pues de generar un scroll infinito y de ir constantemente introduciendo elementos en tu mente para ir cambiando constantemente pues el foco y que, bueno, pues no se produzcan análisis a largo plazo. Hay muchos estudios que ya están demostrando que todo eso al final lo que hace es que se produzca un proceso de involución. Somos la primera generación de la historia con un coeficiente intelectual más bajo que el de nuestros Involución, padres. es normal. Sí. Y aparte que está súper polarizado, porque luego está el cuñado temerario. Ah, bueno, sí, claro. Está el cuñado temerario. No, que el cuñado temerario es que, claro, no se ha planteado nunca esto. Sí. Y él, Sí. su algoritmo va a misa. Es decir, eso es religión, ¿no? Y al final Sí. él dice, cada día está más convencido que tiene toda la verdad, que Sí. él es conocedor de toda la verdad Sí. porque está totalmente polarizado. Sí, Y sí. con el scroll que comentas va un poco por ahí, Sí. porque es salvaje, es decir, es salvaje Yo el la algoritmo. imagen que tengo yo siempre es como la gente que va por la calle, ¿no? Y va andando mirando el teléfono móvil, ¿no? Es un Sí. poco como el octavo pasajero, como Alien, ¿no? Sí. Es el alien que ya directamente te ha fagocitado. Sí. Sin embargo, bueno, como te digo, solo hace falta analizar qué tipo de educación le dan los grandes directivos de Silicon Valley a sus hijos. Todos van a colegios donde no hay pantallas. Es real esto, Sí, ¿no? sí, es Yo lo había completamente oído, real. se No, oye es así, es hasta completamente los real. 11, 12 años, Es ¿no? completamente real. Yo he estudiado siempre de la manera tradicional, que es cogiéndome el libro, cogiéndome, en mi caso era la enciclopedia, estas cosas, y luego, bueno, pues apuntar y anotar lo que ya tengo en el libro, porque al anotarlo y al apuntarlo escribiéndolo, se te queda en la cabeza. En mi caso, como yo escribo mucho en ordenador, yo prácticamente todo lo guionizo, casi todas las intervenciones que hago las preparo mucho previamente, pues también me sucede eso. Pero, por ejemplo, mis hijos no son capaces Ya. de hacer ese proceso de aprendizaje y yo creo que es vital. Y bueno, es que ya hay muchos estudios que lo están demostrando, ¿no? Como bueno, pues renuncias a una parte de tu humanidad que es la capacidad de determinar tú sobre lo que tienes que pensar. Es decir, para que haya libertad de acción, primero tiene que haber libertad de pensamiento. Y tienes que poder crear. Si tú no, claro, si tú la libertad de pensamiento, si tú vives, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿vale? Pues y tú vas a Corea del Norte y pasas allí un mes, tú eres consciente de que no tienes libertad de pensamiento. El problema es las sociedades occidentales, la gente que piensa que tiene libertad de pensamiento y realmente no la tiene, porque todos esos inputs le están viniendo ya predefinidos, predeterminados, ¿no? Y ese es el problema, y ese gran problema. En las dictaduras sabemos que hay una dictadura y podemos querer derribarla. En las supuestas democracias pensamos que tenemos libertad de pensamiento y no la tenemos. Pero tu desarrollo personal, por ejemplo, tú como escritor, que lo escribes todo, lo guionizas, nosotros como diseñadores, el dibujo a mano, Claro, te da una claro, capacidad de entendimiento claro, del elemento claro, que no es claro, comparable en claro que absoluto. no, Es decir, tú al dibujar, tu cerebro está conectado y está entendiendo perfectamente claro. lo que haces, porque si no, no lo puedes dibujar. Ujú. Lo que hablábamos de ley al principio, una persona que llegue y le haga un render en un minuto no vale para nada porque es que no lo está Claro. entendiendo. No Es pasa decir, por todo ese no, proceso cognitivo, de tal manera que se rompe esa cadena y una vez que rompes esa cadena empiezas a perder capacidades humanas. O sea, yo es que voy incluso más allá del ámbito económico-político, ya yo creo que es una involución del ser humano. Es decir, perdemos capacidades humanas que luego va a ser muy difícil recuperarlas. Esto es como el hígado. El hígado es un órgano que le puedes meter mucha caña, pero si no te pasa demasiado, pues llega un momento en el que el hígado empieza a regenerarse. La mente humana es así también. Lo que
Para que se están empezando a dar cuenta, muchos estudios que se están realizando, sobre todo en early adopters, en chavales que solo han visto ese componente tecnológico o digital y se están dando cuenta de que es muy difícil revertir todos estos procesos, ¿no? Entonces, hay un debate que ahora mismo está surgiendo en torno a ello y yo creo que vamos a ir a un contexto, a un entorno en el que eso se tenga más en cuenta, ¿no? Tú eres padre, me has Sí, comentado yo sí, sí. también. Al final, por muchos hobbies o entretenimientos o incluso dibujos o capacidades que al niño le puedan interesar, cuando ven la pantalla, es decir, ese scroll rápido, no hay nada que pueda vencer a eso. Es decir, están como absorbidos. Es un tema súper complejo. Desde un punto de vista, además que ahora se ha abierto mucho el debate, ¿no? Porque desde los poderes públicos, además, y desde las compañías tecnológicas, pero sobre todo desde los poderes públicos, se intenta utilizar a los niños para acabar con el anonimato en Internet. Es decir, todo ese debate que se ha generado en torno al acceso a redes sociales de los menores de edad, hay que ser muy claro al respecto. Está dirigido exclusivamente para que tú te tengas que conectar a Internet con el DNI en la cabeza, con una identificación digital en la frente y para que se sepa en todo momento que el que está navegando eres tú con nombre y apellidos. Es decir, ese uso de los hijos se hace así. Pero a mí me gustaría, o siempre planteo la posibilidad de que se abra un debate en torno, bueno, pues a cómo los niños tienen que hacer ese uso de la tecnología. Yo te pongo un ejemplo, yo siempre hablo de mí porque creo que es mejor hablar de uno que de otra. A mis hijos, evidentemente, pues les gustan las pantallas, como a todos, pero no han tenido en casa un contexto en el que se huya de ellas. Yo tengo 3 pantallas donde estoy trabajando, entonces sería muy hipócrita que mis hijos, bueno, pues dijeran, bueno, ¿y tu papá por qué estás trabajando en ello? Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a ellos les gustan los videojuegos, sobre todo al niño. Bueno, pues yo le digo, bueno, perfecto, puedes jugar a videojuegos, pero juegas en una pantalla grande, juegas a un juego single player, no me juegues a un multijugador en el que estés todo el rato volviéndote loco, ¿no? Matando un montón de personas y chateando con un montón de personas que no conoces y focalízate en lo que te puede dar ese videojuego como experiencia narrativa, por ejemplo. No, pues eso es algo que yo considero positivo y es una forma, yo creo que inteligente de afrontar el proceso y no le genera una sensación de que se está perdiendo algo, ¿no? Entonces, en la medida en que cada uno de los padres, en función de sus posibilidades, pueda orientar eso, bueno, pues yo creo que podemos tener una sociedad en la que nuestros niños puedan superar esa tara que les estamos imponiendo. Ahora, si tú estás en un restaurante y para que el niño se porte bien le das el móvil y el niño empieza a hacer el scroll infinito con el TikTok, luego no puedes pretender, ¿no?, que esté prestando atención durante más de 15 o 20 minutos a un libro en el que le están explicando pues, cómo se desarrolló la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, claro, eso es una responsabilidad de los padres. ¿Qué sucede? Que cada día más tenemos que trabajar más horas, tenemos que ser más productivos y podemos dedicarle menos tiempo a nuestra familia, ¿no? Por eso tiene que ser también un punto de decisión personal, ¿no? Y ese es, bueno, pues la gran clave o el gran reto que tenemos los padres, ¿no? Sí, yo voy totalmente en línea contigo con eso, pero es verdad que cada vez se complica más. Cada vez tienes que trabajar más tiempo, tienes menos horas y cada vez la información se te da directamente sin que tú tengas que hacer nada, porque ahora tú cualquier persona de los que no soy yo le dice que se tiene que leer no 30 en un mes, sino 10 libros en un mes y no es capaz. No es Bueno, capaz porque leer ¿para qué voy a leer si me lo dan todo? hay bueno, he visto estudios en Estados Unidos, creo que era el New Yorker, que publicaba hace unos meses que bueno, más de la mitad de la población de Estados Unidos no ha leído un libro nunca. No, 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 ni lo hará. La inmensa mayoría de los libros que se venden en las librerías físicas no venden ningún ejemplar. Ninguno. ¿Cómo? ¿Cómo? La Repíteme. inmensa mayoría de los libros que se venden en las librerías no venden ningún ejemplar. Vender ejemplares de libros en España es muy complicado. Las cifras de ventas son tremendas. Son tremendas a la baja. Y hay muchos libros que prácticamente no tienen ventas y, bueno, pues existe ese contexto en el que la gente lee menos. La inteligencia artificial va a amplificar ese problema. Mucho más, sí. Claro, porque si yo quiero saber, por seguir con el ejemplo de la Revolución Francesa, pues en lugar de irme a ver los autores tradicionales que han hablado esto, historiadores que hayan planteado la cuestión, incluso que hayan empleado, ¿no?, nuevas técnicas de investigación, pues se lo preguntas todo a la IA y la IA te contesta. En la capacidad que tenga el profesional, divulgador, historiador, periodista, de poder hacer ese trabajo él ayudándose de la IA en lugar de que la IA pues al final acabe controlando su trabajo, como te decía antes, es lo que yo creo que va a dar ese valor añadido. Y al final va a haber una demanda de información de calidad. Yo estoy convencido de que porque ya está pasando en nuestros días y en la medida en la que esa oferta pues, vaya respondiendo,
bueno, pues habrá un desarrollo cognitivo también importante, pero la gran mayoría de las personas no va a optar por esa vía, ¿no? Entre otras cosas porque a lo mejor no tienen ningún interés y eso también hay que respetarlo. Pues creo que la sensación que te da un libro, yo el otro día me compré 4, cuando lo que te genera, digamos, la curiosidad de la información que vas a obtener y la manera en que la captas, porque al leer tienes que estar concentrado. Incluso a mí me pasa a veces que dices, voy a leer media hora sin mirar el teléfono, ¿no? Incluso tenemos que estar en esas, Sí, ¿no? sí. Porque es que es complejo el tema del móvil y el WhatsApp. Pero creo que la gente debería hacer mucho más hincapié en la lectura. Cuando terminas un libro, para mí la sensación es súper grata y positiva. Es decir, la información que capto a través de un libro nunca es la misma que la que capto ya sea de forma digital. Supongo que para la manera de percibirla, tener un esfuerzo más al tener que leer, pues a mí esa información yo personalmente la recibo de otra manera. Es que ahí hay una posición y una actitud activa, es decir, eres tú el que estás interpretando o el que estás analizando lo que estás leyendo y de la otra manera es al revés, es como si te estuvieras mirando tú en el propio espejo del contenido que te están ofreciendo, ¿no? Y pierdes capacidad de espíritu crítico, es decir, todo esto va orientado a que pierdas la capacidad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Claro, y ahora, con todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es súper interesante, yo creo que tu último libro va perfecto, ¿no? Es decir, el diablo está entre nosotros, porque, es decir, ¿quién es capaz de organizar todo este entramado? Es una telaraña inmensa de desinformación, una mezcla de tenerte al límite, ¿no? Porque al final, lo has comentado, no tienes prácticamente horas al día, vas al límite, tienes las horas justas para poder descansar, querer desconectar y querer desconectar con cualquier cosa banal, ¿no? Lo último que quieres es pues revisar una información o informarte de forma real. Y ahí tu libro, El diablo está entre nosotros, es decir, ¿quién orquesta todo esto? Es decir, ¿qué sentido tiene lo que hemos estado hablando? A ver, en realidad lo que se hace, es decir, no hay una mesa en la cual hay 20 tíos fumando puros, ¿no? Bueno, Planteando se ha hecho ver el así, control del ¿no? mundo. Claro, se ha hecho a Sí, ser así porque en el momento en el que tú eso haces esa caricatura, sí. es más fácil que el personal no empiece a darse cuenta realmente de lo que está pasando. Aquí hay una cuestión de incentivos, hay que plantear, hay una cuestión económica de fondo, fundamental, que es que desde que se abandona el patrón oro y desde que se crea el sistema de creación de dinero de la nada, pues se genera un incentivo a la deuda perpetua, a la deudocracia, lo llamo yo, el gobierno de la deuda. Es un incentivo constante para seguir creando liquidez de la nada y esto va generando pues pérdida de poder adquisitivo, inflación galopante y va reduciendo bueno, pues la capacidad de los propios ciudadanos para poder bueno, pues, ahorrar, invertir y consumir en un nivel adecuado y esto va avanzando en lo que Mandeville y luego posteriormente Marx, pero sobre todo Mandeville, definieron como el umbral de subsistencia. Llega un momento en el que hay una sociedad, una capa de la sociedad cada día mayor que trabaja pero es pobre y a pesar de trabajar llega al umbral de subsistencia, no llega prácticamente a fin de mes. Obligas además a trabajar a los 2 miembros de la familia. Eh, Estos 2 miembros de la familia en muchas ocasiones incluso tienen que buscar otro trabajo, los niños se los tienen que educar fuera. Esto no es algo que alguien lo haya pensado, sino que esto es la consecuencia directa de este sistema económico. No está Eso, pensado esto, esto no ¿no? está pensado, está aprovechado. O sea, una vez que ese Curioso, fenómeno, curioso. claro, o sea, la gran mayoría de los fenómenos sociales no se provocan. Lo que hacen los ingenieros sociales es aprovecharlos para cumplir unos determinados fines. Entonces, hay una serie de estructuras que de forma ineludible nos llevan hacia ese contexto de destrucción económica. Estamos viviendo en un momento en el que, sin el Banco Central suministrando liquidez de forma permanente, las economías quebrarían, pero en cuestión de 24 horas. Habría pánicos financieros constantes, sobre todo a raíz del 2008, ¿no? En el año 2001 se aprovechó el atentado contra las Torres Gemelas para lanzar una emisión masiva de liquidez. Posteriormente, en 2008, con la crisis financiera igual, con el COVID igual, guerra de Ucrania, y ya vamos cada 2 años con un acontecimiento nuevo. Ahora será Hormuz, pero se trata de seguir manteniendo ese sistema. Ese sistema, al final, lo que hace es crear sociedades más pobres. Y si son más pobres, necesitan trabajar más tiempo y les hacen más dependientes, ¿no? Que es el sueño que tenían los viejos comunistas y los viejos nacionalsocialistas en el Pero siglo es una XX. fantasía, es apretar un botón y generar unas cifras. Sí, bueno, esto es, Es como... es una fantasía, lo que pasa es que esto es como el efecto Cantillón, esto es como si tú echas miel en una pirámide, ¿no? La parte alta de la pirámide se quedará con una buena parte de miel y luego caerá algo abajo, ¿no? Bueno, pues los que reciben esa liquidez de forma inmediata lo utilizan para invertir y sacan jugosas rentabilidades, que son los grandes gigantes financieros, y luego cuando llega esa miel abajo y tú vas a intentar aprovechar esa liquidez, la inflación ya se ha comido prácticamente toda tu posibilidad de obtener una rentabilidad y la única manera que tienes de conseguir rentabilidad es metiendo
tu dinero en acciones de esos grandes fondos de inversión, con lo cual vas retroalimentando un sistema de poder y un sistema de control. Una vez que eso está en marcha, tú tienes que convencer a la gente de que eso no atenta contra los principios de la democracia, no atenta contra los principios, las libertades y los derechos ciudadanos. Y entonces es cuando se produce el proceso de ingeniería social, en el cual están múltiples think tanks, departamentos de Estado, ministerios de gobiernos en buena medida que puedan tener algo de poder, en Europa cada vez menos, sobre todo en este caso Estados Unidos, y grandes tecnológicas que se encargan de modular el relato. Y entonces ahí ya sí empieza una gran conspiración, que es una conspiración que se está ejecutando y se está realizando a ojos de todos. Es decir, cuando Donald Trump mete en el avión a la delegación que va a China, ¿a quién mete? Mete a los grandes gigantes de los fondos de inversión, a los grandes gigantes financieros y a las grandes tecnológicas, que son las que están gobernando el planeta en este momento. Es una tecnocracia ahora mismo, ¿no? Es una tecnocracia, pero en realidad es una tecnocracia de plutócratas, porque hay que diferenciar, porque en España el concepto del tecnócrata siempre viene de la transición española sobre todo, y es el gobierno de los técnicos, ¿no? Que nos retrotraería un poco a la filosofía de Platón, el gobierno de los sabios. Esto es profundamente antidemocrático. Es decir, no, el pueblo no puede elegir a sus gobernantes, los gobernantes son más sabios que el pueblo, con lo cual ya estaríamos hablando de que hay una especie de granja humana que tiene que ser pastoreada, y son los técnicos los que tienen que gobernar. Con el auge de la tecnología, ese tech se le suma una H, ¿no? Que sería ya la tecnocracia, sería la tecnocracia de los tecnólogos o de los directivos de las tecnológicas. Y en eso es en lo que estamos. Entonces, el viejo mundo del complejo militar industrial, el viejo mundo de la Segunda Guerra Mundial, el viejo mundo de las operaciones encubiertas, de los golpes de Estado, de la CIA, de las revoluciones de colores, de las primaveras árabes, de los propios cambios de gobierno en países de Hispanoamérica, muta, y ese complejo militar industrial de las bombas tradicional se le incorpora un nuevo factor, que es el factor tecnológico. Y ese nuevo orden es el que quiere tomar el poder en estos momentos y apartar al viejo orden. Y eso está generando una serie de luchas intestinas dentro de esas estructuras y de organismos de poder. Podemos llamar estados profundos, gobiernos en la sombra, como quieras denominarlo. Es decir, pero que esto no es que haya un señor con una túnica contando billetes en una habitación. Básicamente son cargos intermedios que están con independencia de quién gobierne. Si tú analizas cargos en la CIA, cargos en la NSA, cargos en el Departamento de Estado, hay muchos que permanecen con independencia del color político que esté en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, estos son los que realmente van sacando adelante estas agendas. Bueno, pues tienen sus influencias geopolíticas, tienen determinados autores un poco fetiche, y hay una lucha entre ese viejo mundo y el nuevo mundo. Sería una lucha un poco entre el viejo modelo de control del chantaje tradicional, modelo Epstein, podríamos decir, y el nuevo mundo de Palantir, en el cual ya no es necesario que te graben con una señorita, con una menor de edad, o que investiguen tus cuentas bancarias, porque lo van a saber todo de ti antes de que lo hagas. Antes de que lo hagas, Claro. ¿no? Porque las trampas de miel, ¿no? Que es lo del tema de Epstein, que Sí. también es como, es surrealista, ¿no? Parece tan simple y tan sencillo que parece que no es real. Es que no lo sé, no sé qué Bueno, opinas de esto, ¿no? para Porque tener un cargo importante que te permita tomar decisiones en la mesa de poder en el tablero de ajedrez global, tienes que tener cadáveres en el armario eso para poder ser chantajeado. Sí, sí. tiene que ser así, ¿no? Si Bueno, no, ya no no, accedes. te puedo poner, mira, Ursula von der Leyen sale del Ministerio de Defensa alemán con un caso de corrupción de comisiones ilegales, y en lugar de ir a la cárcel la hacen presidenta de la Comisión Europea. Christine Lagarde le da un maletín lleno de dinero a Bernard Tapie, el empresario de Adidas, por orden de Nicolas Sarkozy, siendo ella ministra de Finanzas francesa, y en lugar de despedirla, la mandan al Fondo Monetario Internacional justo cuando se produce la crisis del euro y cuando el Fondo Monetario Internacional era la Troika, y luego la ponen de presidenta del Banco Central Europeo. Macron ha sido un hombre que ha trabajado toda la vida para la banca Rothschild. Mario Draghi, que en los últimos días le hemos visto además pues recibir algún premio que otro, y que es uno de los tipos mejor considerados del mundo, era el director de Goldman Sachs, que ayudó a Grecia a maquillar sus cuentas para entrar en el euro. Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional, lo sacan por un escándalo con una camarera cuando todo el mundo sabía los problemas que tenía con las féminas y las querencias que tenía. Rodrigo Rato sale del Fondo Monetario Internacional después de haber sido ministro de Economía de España, lo ponen en Bankia, realiza una operación fraudulenta, una de las mayores salidas a bolsa de la historia de España, que es un gran fraude, y luego le cogen con un entramado fiscal. Podría estar aquí horas y horas y horas y horas y horas, y fíjate que te lo estoy diciendo de memoria, es decir, prácticamente ninguna nota, y todos están en el ajo. ¿Qué pasa? Que llega un momento, sobre todo con la llegada de Donald Trump, que han dicho, bueno, pues entonces vamos a hacerlo ya directamente y lo vamos a hacer a los ojos de todos. ¿Tú crees que Entonces, es así? no, es así. Steve Witkoff, te voy a poner un ejemplo, secretario de Comercio de Estados Unidos,
responsable de la política arancelaria de Estados Unidos. Diseña un plan de aranceles que luego un día Trump sale allí y nos lo presenta como si fuera Moisés con las tablas de la ley cuando salió allí. Bien. Dice, voy a poner aranceles a todo el planeta. El Supremo le dice, oiga, tenga usted cuidado porque esto puede ser ilegal y podemos determinar que es ilegal. Bueno, pues aprueban esos aranceles y los hijos de Howard Lutnick, el secretario de Comercio, que es el que ha firmado esos aranceles, se dedican a comprar derechos de cobro de esos aranceles para cuando el Supremo los declare ilegales y se han forrado. Se han forrado. Eric Trump va en el avión presidencial a China, dice que a título personal, y es el que tiene el fideicomiso de todos los negocios de Donald Trump. Por cierto, Howard Lutnick, no te lo he comentado, pero tenía una casa justo enfrente de Epstein. Prácticamente se cambiaban la máquina de cortar el césped un día sí y otro también. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, era el jefe de la oficina de Soros cuando doblaron el brazo al Banco de Inglaterra en uno de los mayores ataques especulativos de la historia. Lo recuerdo. Bueno, pues es que podemos estar aquí absolutamente todo el día. El tema de Epstein, es decir, gente tan preparada, gente top a nivel mundial, que sea tan sencillo, ¿no? Digamos que poder engañarles, que caigan tan fácil en la trampa, emails que se han dicho que hay. Es que no hay un engaño, es que ese es un poco ¿Pero eso es real o simplemente o sea, han querido bombardear con esa No, la información? clave de todo esto es que el que está participando en esta Lo sabe. trama lo sabe. Se tiene que hacer así. Claro, es que, vamos a ver, hay que llegar a determinados pactos, en algunos casos incluso pactos de sangre. Yo entiendo que esto a algunos, pues a lo mejor les sorprende un poco, otros pactos a través de las trampas de miel y en otros casos, pues cosas más tradicionales, como por ejemplo el cometer un delito fiscal juntos. Y a partir de ese momento, pues tienes ya cogido, agarrado o amarrado, ¿no?, a la Ambos. persona. Claro, evidentemente, se trata de o que participes en un delito, que tengas constancia de él y que haya pruebas de que existe ese delito, ¿no? Y eso, bueno, pues es la forma en la que se va, bueno, pues alimentando las estructuras de poder. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que, como todos están en ese ajo, se sienten impunes. Entonces, las conversaciones de esos correos electrónicos lo que nos están reflejando es no hay ningún intento por ocultar nada. Más allá de que se empleen palabras y conceptos, sobre todo para esconder el tema de la explotación sexual, que ya sí estaríamos hablando de otra cosa, pero cuando habla, por ejemplo, Peter Thiel, el jefe de Palantir con Elon Musk, de a ver cómo pueden montar una operación en el planeta o en determinado país para desestabilizarlo y luego ganar dinero, es que esas son las conversaciones que se tienen en ese entorno. Y se ponen por escrito porque se sienten impunes. Y de hecho son impunes. ¿Han procesado a alguien en Estados Unidos por el caso de Epstein? No han procesado a nadie. Es que te estoy hablando de Howard Lutnick, es secretario de Comercio. Es que te estoy hablando de Elon Musk, y Elon Musk va en el avión con Donald Trump también a China. Y ha sido el jefe de la oficina de auditoría del Dodge, que se suponía que tenía que auditar las agencias federales de Estados Unidos y que, por cierto, salió del gobierno porque llegaron a las manos con Scott Bessent, mientras que uno le decía tú eres un perro de Soros y el otro le insultaba y estuvieron, bueno, pues se pegaron en el ala oeste de la Casa Blanca, como contó el propio Financial Times. O sea, aquí el problema es que todo esto, que de alguna manera se había hecho siempre de cara al interior, la ropa sucia se lavaba dentro de casa, ahora se hace a ojos de todo el mundo, es como si se hubieran decidido quitarse las caretas, ¿no? Y eso es lo preocupante porque normaliza situaciones que no son normales. El bombardeo que ha habido con lo de Epstein, ¿no? Como te bombardean a saco durante un tiempo determinado con una información, pues, la gente lo da ya como por hecho. No sé, Se trata de que tú llegues a asumir algo como normal que no lo es. Es lo Sí. que te planteaba antes de la ventana de Overton. Y luego que dentro de la propia trinchera, que cada uno diga, bueno, esto es como en España, ¿no? Que es muy español, cuando dice, bueno, es que el alcalde ese ha robado. Dice, ya, bueno, pero ese era de los míos, ¿no? O sea, si el que roba es de los míos, o si reparte el que está robando, entonces ya considero que desde un punto de vista ético-moral, como todos roban, pues entonces ya por lo menos que roben los míos, que además pues, van a aprobar una determinada normativa o no. Entonces, en este caso se normalizan cosas que no lo son. Y luego se introducen elementos, yo creo que de desinformación por parte de las comunidades de inteligencia, para que nos focalicemos exclusivamente en hechos, como el tema de la explotación sexual, que no quiero yo minusvalorar en ningún momento, pero que hace que no nos fijemos en una serie de delitos financieros, en una serie de estructuras de poder que violan flagrantemente la democracia y que eso no es tan entredicho, ¿no? Entonces es una manera como es una estrategia dentro de los servicios de inteligencia que se llama inundar la zona, flood the zone, que se trata de tú lanzas toda la información que puedas para que no te puedas focalizar en un punto concreto, porque si te lo fueran dando con cuentagotas, todas las semanas podrías ir analizando cada una de las informaciones, ¿no? Y cada vez es más difícil entrar a fondo de todo eso. Por cierto, el 90%, bueno, el 120% de la información desclasificada ya estaba desclasificada. Sí, Estaba en internet. Lo que pasa es que nos decían que esa información no era cierta. De hecho, yo tengo documentos del famoso libro negro de Epstein sin tachar
y luego la que ha publicado la Casa Blanca, pues estaba tachada. Digo, bueno, yo tengo el documento de antes, ¿no? Porque ha habido pues muchas filtraciones a raíz de Wikileaks y otros portales que facilitaron esa información, ¿no? Y hubo documentales y en un momento determinado dicen este tiene que caer, ¿no? Para que haya un poco de show, ¿no? Porque también es el punto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué, no? Si tiene Exactamente. total impunidad, ¿por qué le toca a él, no? Bueno, le toca a él porque ya toca pasar de ese viejo orden al nuevo. Es decir, Bill Gates, por ejemplo, es una de las grandes víctimas de todo este proceso, ¿no? Bill Gates es una de las grandes víctimas porque se pone el foco en él con toda la razón del mundo, además sacando detalles escabrosos Sí, de sí, la relación con su mujer, sí. etcétera, etcétera, pero no se habla de otros, como el caso de Peter Thiel. O sea, en estos momentos, el personaje más peligroso que hay se llama Peter Thiel y el segundo es Alex Carr, que es su consejero delegado, que son los dos grandes prebostes de Palantir, que es de la empresa, la gran empresa, que es una empresa de inteligencia, de la cual cuelga todo ese sistema tecnocrático y de la cual cuelga toda esa estructura de poder, ¿no? Y Peter Thiel es el que ha puesto a J.D. Vance en la vicepresidencia de Estados Unidos. Y es el futuro candidato, ¿no? Es el candidato de Peter Thiel para ser el presidente de Estados Unidos. A ver, la estrategia con respecto a Donald Trump es, una vez que Donald Trump en el segundo mandato entra, ya viene con la lección aprendida. Perdona que te interrumpa, sí, te iba por ahí. Es muy diferente al primero. Claro, porque ya viene con la lección aprendida. Es decir, él ya no nos puede vender esa idea de que iba a limpiar el pantano. ¿No? Él decía, voy a limpiar el pantano. Bueno, pues a limpiar el pantano, ¿no? Si te vuelves a presentar, tú eres una bestia del pantano. Tú eres parte de ese pantano. Y cuando él nombra a toda su plana mayor, muestra que son todos los del pantano. La vieja guardia del Departamento de Estado, prebostes e ilustres miembros del lobby sionista, los halcones neocontradicionales, los que siempre permanecen con independencia del gobierno que haya. Y luego utilizan esas estructuras de poder a Trump, como ya no va a haber un segundo mandato, se trata de que cuanto más salvaje sea, cuanto más se pase, cuanto más circo sea, mucho mejor, porque el que venga después nos va a parecer un moderado. Y hablando de Trump, en infinidad de podcasts tú lo has comentado y otros personajes también, es decir, lo de la guerra de Irán, ¿no? Lo de Venezuela sorprendió a todos, pues fue una cosa muy rápida, parecía incluso orquestado, ¿no? Bueno, fue algo muy sencillo, muy mediático, mucho show, incluso el chándal de Nike, ¿no? Sí. Me gustó, un punto curioso, ¿no? Interesante. Vale, pero y después lo de Irán. ¿Qué pasa aquí? Es decir, ¿qué interés hay? Porque no tiene ningún sentido meterse en esa, ¿no? Mucha gente dice que está vinculado en un chantaje por el caso Epstein. Bueno, No sé qué opinas sobre eso, ¿no? desde un punto de vista político, estrictamente político, el análisis que podríamos hacer, pues un Trump, Partido Republicano, que tiene que buscar un nuevo líder, porque no te puedes presentar otra vez a las elecciones y tienes unas elecciones de medio mandato en el cual puedes perder parte de las posibilidades de legislar y de regular en noviembre de este año. Desde ese punto de vista, bueno, el momento menos adecuado para iniciar una guerra con Irán era ese. Además, tienes a Irán relativamente de rodillas, has tomado ya Siria, echaste a Bashar al-Assad para poner a un terrorista de Al-Qaeda que es amiguete tuyo. Si quieres, luego podemos hablar un poco de esto, que esto también tela. Y entonces cortas un poco la relación o el suministro que pueda tener Irán con Hezbollah a través de Siria. Irán se da cuenta con la salida de Bashar al-Assad que Rusia no va a mover un dedo por nadie en esa región, no va a entrar con una guerra con Estados Unidos y mucho menos con un país proxy, con lo cual Irán se da cuenta de que tiene que negociar. Y entonces Irán estaba preparado para negociar y, de hecho, bueno, pues había aceptado muchos términos que tradicionalmente Estados Unidos le había solicitado, ¿no? ¿Por qué se produce entonces esa guerra? Pues hay diferentes factores. Uno, la presión clara de Israel, que tiene como objetivo acabar con Irán como un objetivo prácticamente existencial, en el cual tenemos a miembros del gobierno de Israel que consideran que Irán es el gran enemigo a batir, y luego tenemos a un político como a Netanyahu, que también está afrontando ahora su última parte de su carrera y que también dicen que está enfermo y que lo que no quiere o lo que quiere evitar a toda costa es ser procesado por corrupción. Está procesado por 3 delitos y mientras que el país esté en guerra, el Tribunal Supremo no puede seguir adelante con la causa, ¿no? Tampoco se puede investigar lo que sucedió en el ataque de Hamas del 7 de octubre y la posibilidad, como han denunciado algunos militares israelíes, de que se produjera algún tipo de connivencia o al menos mirar hacia otro lado durante las primeras horas para que ese acontecimiento se configurara, como dijo el propio Netanyahu en el 11S de Israel, que justificara luego una guerra contra el terror, ¿no? Cuando se produce el 11S primero de las Torres Gemelas, al general Wesley Clark le dan un documento, esto lo ha contado él en numerosas ocasiones, con los países que tienen que caer. Y el documento estaba preparado ya esa misma tarde ya. ¿Por qué? Pues porque eran los países que quería Estados Unidos, bueno, pues acabar con esos regímenes, entre otras cosas,
por un lado, para obtener petróleo, pero sobre todo porque estaban planteando sistemas monetarios en los cuales el dólar dejara de ser la divisa en la cual se comerciara el petróleo, ¿no? Y entonces había una serie de países ahí, Siria, Libia, etcétera, etcétera, todos los que cayeron en las primaveras árabes, y el único que quedaba era Irán. Entonces, la guerra contra Irán estaba diseñada desde hacía mucho tiempo. El Pentágono le había dicho a Donald Trump que una operación terrestre era inviable, que iba a ser un nuevo Vietnam, con lo cual el Pentágono, por primera vez en la historia, le estaba diciendo al presidente de Estados Unidos que no atacara, porque suele ser exactamente al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que hay una razón geopolítica clara, y es que Irán tiene una posición clave dentro de la ruta terrestre de la nueva franja y la ruta china, que es el gran proyecto de infraestructura chino. China quiere ganar la hegemonía a través del comercio, y para que haya comercio y que para que se firmen contratos tecnológicos tiene que haber paz, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, pues Irán es un punto clave, ¿no? Luego también, una vez que has destruido Nord Stream y que has roto la alianza entre Rusia y Europa desde el punto de vista energético, necesitas crear una situación en los países del Golfo que te obliguen a romper la OPEP, que es lo que está sucediendo en estos momentos, y crear una brecha, ¿no?, entre las teocracias sunitas y las chiitas, que ese es otro de los aspectos. Todo eso son razones que explican por qué se puede producir una guerra, pero no por qué ahora, que es lo que me estabas comentando tú. Es decir, esto se podría producir perfectamente dentro de un año. Y aquí hay dos razones fundamentales. Una, no el chantaje a través de Epstein, que a lo mejor también puede haber algo de eso, ¿no?, sobre todo en relación a Melania Trump. El origen de Melania Trump, el día que salga, pues a más de uno le va a explotar la cabeza. Aparte de eso, lo que hay es una presión constante porque el visionista controla el gobierno de Estados Unidos, sobre todo a través del yerno de Donald Trump, que es Jared Kushner. Los primeros días el propio Trump admitió que es Jared Kushner quien le llama por teléfono. De hecho, cuando llega Netanyahu a Estados Unidos no se reúne con Trump, se reúne con el yerno, que es el que manda ahí en estos momentos, ¿no? Yerno que además es judío y bueno, la propia hija de Donald Trump se convirtió al judaísmo. Ese sería uno de los factores fundamentales, esa presión del gobierno de Israel. Y luego, por otra parte, bueno, pues el hecho de que hay una cierta desesperación, y yo creo que esto sí que determina el futuro geopolítico al que vamos. Hay una desesperación por parte de Estados Unidos que se da cuenta de que se le acaba el tiempo para tener algún tipo de elemento con el que poder apretar a China en la lucha por la hegemonía global. Está Y eso, todo perdido con China ya, ¿no? Entiendo que ha ganado un poco la partida, o eso es la sensación que nos da, ¿no? Que Asia los está para chinos, arriba, Occidente para abajo, ¿no? China lo que ha hecho básicamente es esperar a ver el cadáver de su enemigo pasar por delante de la puerta de su casa, ¿no? Es decir, China no ha hecho prácticamente nada, aparte de que ha realizado operaciones económicas, tiene muchos puertos en el mundo, ha firmado muchos contratos con muchos gobiernos en África, tiene ese proyecto de la nueva ruta de la seda, pero no ha realizado ninguna operación política, geopolítica. De hecho, cuando muchos esperaban que China respondiera, China no ha respondido. Métete tú solo en el fregado, ¿no? Porque hay una cierta desesperación. Cuando Trump ha ido a China y todo el mundo estaba planteando que iban a un enfrentamiento total, tú sabes que yo en mi libro planteo justo lo contrario. O sea, China y Estados Unidos son una simbiosis. Sí. En el momento en el que yo tengo las tierras raras que tú necesitas para tus F-35, ya podemos decirnos lo que sea públicamente, que al final vamos todos a tener que firmar un papel. ¿Qué pasa? Que China, en lugar de jactarse de esa victoria, yo creo que de forma muy inteligente se está presentando al mundo como un socio estable y confiable. Y ese es el gran peligro, porque China no es una democracia. Yeah. Entonces, hay sueños húmedos por parte de muchos elementos de la administración estadounidense para ser nosotros como los chinos. Yeah. Y a mí hay muchos altos cargos que me han dicho, Lorenzo, ojalá aquí no se fuera a votar. Ojalá aquí no tuviéramos elecciones, porque podríamos tomar decisiones a largo plazo, claro, pero entonces, ¿quién toma esas decisiones? Los técnicos, los tecnócratas, Yeah. los grandes fondos de inversión. Entonces, Xi Jinping, en el discurso que dio, pues al poco de reunirse con Trump, él dijo que había que huir de la falsa, calificó el trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides plantea que cuando hay bueno, pues, un país, una institución, una región que está en un crecimiento notable y que amenaza la hegemonía de otra potencia, la única solución ahí es la guerra. Yeah. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo China es no. Dice, no, si es que no. ¿Por qué? Porque China no quiere colonizar, China no quiere ser el hegemón. Eso implicaría que destruiría su capacidad exportadora, necesitaría emitir un montón de yuanes y China no quiere hacer eso. China lo que quiere es manejar su contexto, su área de influencia. Por lo tanto, mi opinión es que vamos a un reparto de áreas de influencia en el cual nosotros nos vamos a ir pareciendo cada vez más a la sociedad china y la sociedad china va a seguir por su propio camino, ¿no? Esto nos hará perder identidades y cada día hará más difícil sostener que vivimos en una democracia, porque progresivamente vamos a un sistema de control muy similar al del chino, con una diferencia, que allí es el Estado el que está controlando la situación y aquí serán grandes corporaciones
no habrá luces y no habrá taquígrafos, ¿no? ¿Cuál de los dos modelos es mejor? Ninguno. No caigamos en la trampa de pensar que cualquiera de los dos modelos es bueno, pero en la medida en que nosotros no seamos conscientes de que tenemos que oponernos a ese proceso, triunfará. El chino se siente parte de un engranaje. Es una posición mental, espiritual, religiosa muy distinta. Nosotros no, nosotros somos individualistas por naturaleza. Quieren que nos sintamos nosotros también parte de un engranaje para que cuando pues, un día dejemos de funcionar podamos ser sustituidos por otra pieza del mismo engranaje, ¿no? Claro, con la excusa un poco de las miras, ¿no? A larga distancia, como le está funcionando a China, ¿no? Ahora cada 4 años Eso es. entramos en una dinámica diferente y va un poco por ahí, ¿no? Un gobierno mundial, ¿no? Va un poquito la idea por Bueno, ahí, ¿no? Algo similar, en ¿no? realidad es varios gobiernos mundiales. O sea, la Mm, idea, cuando nosotros hablamos del globalismo, digo nosotros, algunos autores, o del gobierno mundial, nos estamos refiriendo a un gobierno mundial en Occidente. Nosotros no estamos hablando de Oriente. En Oriente tienen otro modelo y van a ir a otro modelo. Capitaneado también por un gran país y de una manera imperial. Sí, es verdad, pero el concepto de gobierno mundial es un concepto de Occidente que también el propio Departamento de Estado en los mensajes que ha ido publicando en los últimos meses, cuando ellos se refieren a nuestro hemisferio, se refieren a ese contexto, desde el punto de vista de que si Estados Unidos quiere coger algo de Groenlandia, lo va a coger, si necesita algo de Alemania, lo va a coger, si necesita algo de España, lo va a coger. Si necesita poner a Marruecos como gran puerta del estrecho, lo va a hacer. Y bueno, pues vamos a ir viendo una serie de movimientos en los cuales ya, como dice el documento de Estrategia Nacional de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya no van a defender esa idea ni siquiera sobre el papel de que van a llevar la democracia al planeta. Esos tiempos ya pasaron. Ya la ideología pasó. Ahora es solo la ideología de la fuerza, que es lo que plantea también Alex Karp en su libro, que algunos califican o han definido como el manifiesto Palantir, ¿no? Con ese famoso tuit que publicó Palantir con los 27 o 28 puntos, que es un resumen de un libro de Alex Karp que se llama Tecnorepública, que recomiendo a todo el mundo que lo lea para que vea que es mucho peor la realidad que la ficción, ¿no? Vamos por ahí, ¿no? No es que después de Trump volvamos un poco a relajarnos y a rebajar un poco este tipo de presión, ¿no? Sino vamos ya en esta Va línea, a ¿no? ser peor porque nos la van a vender como algo bueno. Ya. Y ahora es todo el que ve a Trump, incluso el más forofo, llega un momento en el que es consciente de que no son formas, no son maneras y así no puede actuar el presidente de una potencia que aspira a liderar el mundo libre, ¿no? Que eso es lo que nos hayan Ya. contado de que éramos pequeños, ¿no? Entonces es muy difícil vendernos esa idea. El que venga después es el que se presentará como alguien moderado, como alguien bueno, tenderá relaciones, tenderá puentes, no realizará discursos altisonantes, primará la diplomacia. Pero para eso, cuando llegue ese momento, ya estará montada esa estructura de control a través, sobre todo, de Palantir, ¿no? Palantir está firmando acuerdos con el gobierno, bueno, tiene acuerdos con el Servicio de Inteligencia francés, tiene acuerdos con Alemania, es la que dirige el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, también estamos utilizando aquí en España el software de Palantir, el software Gotham. Entonces, claro, es la manera en la que además Estados Unidos lo ha dicho, ¿no? Y el Departamento de Estado lo ha dicho. Se trata de ir llevando esa influencia. Antes se hacía desde un punto de vista cultural con películas de Hollywood, el American Way of Life. Ahora no, ahora directamente es entrando directamente dentro de las propias estructuras gubernamentales, ¿no? Y para ir terminando, España, ¿en qué queda en todo esto, no? Porque parece un poco que hemos que ha sido un poco la resistencia lo único que le lleva un poquito la Bueno, contraria, España ¿no? es un laboratorio desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo es un laboratorio donde se prueban cosas. Entonces, cuando Sánchez hace anuncios que mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, bueno, ¿qué ocurrencia ha tenido Sánchez en estos momentos? Antes te comentaba, ¿no? Lo del control de las redes sociales con los menores. En su momento, la promoción masiva de energías renovables. Esto se hace porque España es punta de lanza y se hacen pruebas de laboratorio. Por ejemplo, también es un laboratorio en el plano migratorio, ahora que se ha realizado ¿Por qué? Es la, un la laboratorio en gran... España, pero Bueno, porque es un país pequeño, es un país manejable, es un país que obedece y donde se pueden hacer experimentos de ingeniería social en tiempo real para ver si luego se aplican a otros países. El rescate del Banco Popular, por ejemplo, fue un experimento financiero para ver si cómo se podía articular un rescate financiero en el entorno de la nueva normativa de la Unión Europea. Ahora, con la regularización masiva de inmigrantes, Bruselas está viendo cuál es el efecto. Fíjate si esto es diabólico. Bruselas, la Comisión Europea, está esperando que cuando venga la recesión, ver hasta qué punto España es capaz de seguir asimilando a sus inmigrantes y si le permiten a España capear la recesión con el trabajo inmigrante y creciendo el Producto Interior Bruto, pues entonces se realizarán proyectos similares en otros países europeos. Y esto es ingeniería social pura y dura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, España es un laboratorio. ¿Qué sucede? Que Sánchez es un tipo muy inteligente, yo creo que indudablemente es el tipo más inteligente de la política española. Otra cosa es las razones que él tenga, ¿no? Que no son razones de Estado, sino que son razones exclusivamente individuales y egoístas, ¿no? Ahí ya pues no podemos entrar.
pero él es capaz de anticipar lo que le van a pedir antes de que se lo pidan. Es decir, es tan obediente desde ese punto de vista y sabe leer también las estructuras internacionales que él sabe cuál va a ser la posición adecuada. Entonces, a él le están utilizando ahora de alguna forma, él lo hace de forma gustosa, para representar esa oposición a la política israelí. ¿Por qué? Porque la política israelí por primera vez dentro de Estados Unidos está teniendo mucha contestación. En Europa tradicionalmente siempre había tenido contestación. Y él además se pone, bueno, pues de fenómeno anti-Trump en ese contexto. Le ha venido como Claro, perfecto, ¿eh? perfecto. Entonces, si tú tienes un país que ha recibido mucha emigración, que los emigrantes vienen a España a hacer el trabajo que los españoles no quieren, esto que nadie se confunda. Es decir, es verdad que hay inmigrantes que vienen a cobrar ayudas públicas, pero la inmensa mayoría vienen a trabajar y vienen a hacer trabajos que los españoles no quieren y vienen en unas condiciones absolutamente infrahumanas. En algunos casos incluso me atrevería a decir que casi que de esclavitud. Y eso está generando un crecimiento del Producto Interior Bruto junto con el hecho de que España depende menos de Hormuz y de que dependía menos del gasoducto de Nord Stream para su ámbito energético, junto con el turismo, está generando un crecimiento mucho mayor que el de la Unión Europea. Y entonces a Sánchez se le pone como ejemplo Es que de en locos. el plano internacional cuando es un tipo, bueno, pues que ha cometido todo tipo de fechorías y de hecho, bueno, es que está en los tribunales acosado por todo tipo. Y estuvo a punto de dejar el cargo. La gente no sabe que cuando se marchó aquellos 4 o 5 días a reflexionar, quien le dice que vuelva es la mujer. No es una decisión que toma él, la toma Begoña y le dice, no, no, tú ahí no te vas porque eres el gran bloque que puede detener todo lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, en un contexto de estar absolutamente acorralado, ha sabido darle la vuelta a la tortilla. Problema para la oposición y ventaja para la propia España, para el propio Partido Socialista o para Pedro Sánchez, que tanto Vox como el Partido Popular son defensores a ultranza de la agenda que te acabo de describir. Es decir, son mamporreros o sicarios de ese sistema de control. El PSOE también, evidentemente. Entonces, da igual la marca. Yo entiendo que este discurso es un discurso súper pesimista, porque mucha gente me dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Mi Bueno, siguiente claro, pregunta. bien, pues lo primero que tenemos que hacer es limpiar nuestra casa. Eso es lo primero de todo. Es decir, antes de fijarnos, ¿no?, en si el vecino tiene el felpudo de su casa más o menos limpio, vamos a limpiar el nuestro. Vamos a exigir democracia dentro de nuestros propios países. Vamos a exigir reformas de tipo estructural, reformas de tipo institucional. Vamos a despertar y a darnos cuenta de que estamos viviendo en un sistema que es profundamente corrupto, ¿no? Y a partir de ahí podremos construir. ¿Cómo se hace eso? Pues desde las capas más inferiores de la sociedad, a todos los niveles, en cada uno de los trabajos. Esto es súper complicado de hacer, no es una fórmula mágica. Incómodo. Muy incómodo. La comodidad. Claro, claro. Entonces, es mejor pensar que yo voy a la urna, voto, viene otro señor con otro traje, que en lugar de ser rojo es azul y que me va a solucionar todos los problemas del mundo, ¿no? Pero no es así, no es así en absoluto. Entonces, lo primero es despertar. Y luego ya posteriormente, cuando hayamos despertado, podremos unirnos, rojos y azules, blancos y negros, y podremos generar la suficiente masa crítica como para que cuando se vayan a implantar determinadas medidas liberticidas a las que vamos a ir, no pasemos por ese aro y no caigamos en las trampas. Se van a generar entornos en los cuales se van a promover enfrentamientos sociales, caos sociales, estructuras de enfrentamiento para luego implantar estados policiales. Esto es muy viejo ya, esto se hace desde hace siglos. El problema es que ahora las herramientas de control son mucho más poderosas y mucho más efectivas, ¿no? Y lo hemos visto en otros países, es decir, cuando en Canadá los camioneros salieron a manifestarse, ¿no?, y montaron la que montaron, ¿qué hizo Chrystia Freeland, vicepresidenta o viceprimer ministra del gobierno canadiense? Congelar las cuentas bancarias no solo de los camioneros, sino de sus familiares y amigos, ¿no? Eso es un aviso de lo que va a venir en el futuro, ¿no? Cuidado con eso, en Claro. serio, ¿eh? Y con el euro digital y la moneda Claro, digital. una pues vez sí que ya llegue el euro digital, una vez que ya tengas tu identidad digital, Ya. puedes ser borrado del mapa, no hace falta que te destierren, Bueno, con darle al delete es suficiente, ¿no? Lorenzo, llevamos más de una hora, casi dos, pero dame un poquito de luz para terminar. Te voy a pedir que me des un poquito de luz y que me recomiendes 2 libros, que te lees 30 al mes Bueno, y seguro que bueno, dos me puedes decir, pero bueno. dame un poquito de luz de todo esto, ¿no? Un poquito. Solo un poquito. Yo, bueno, la primera luz es el hecho de que podamos estar haciendo esta entrevista en el día de hoy, ¿no? Y yo siempre digo que hay más positivo que el hecho de que, bueno, pues el mensaje que yo estoy exponiendo pueda llegar a todo el mundo, a una inmensa mayoría de la población, aunque ciertamente haya censura. Es decir, estamos a tiempo todavía de cambiar las cosas. Como decía George Orwell en 1984, no se trata de seguir siendo vivos, sino de seguir siendo humanos. Mm. Eso todavía no lo hemos perdido, no hemos perdido todavía la capacidad para poder soñar, para poder amar, para poder creer, para poder configurar nuestras propias realidades. Por lo tanto, en la medida en que podamos mantener eso, todavía habrá esperanza. Y luego, con respecto a libros, pues mira, hay un libro muy interesante te voy a poner un libro un poco más técnico sobre lo que acabamos de hablar ahora para que la gente vea realmente cuál es el ambiente dentro
de las grandes compañías de la inteligencia artificial y de todo lo que se está configurando en torno a ello, que es un libro de una periodista de Estados Unidos que se llama Karen Hao, que se llama El imperio de la IA. Es un libro muy interesante. Ella se infiltró dentro de OpenAI y explicó, bueno, pues, el pensamiento de secta que hay dentro de cierta ilustración oscura. Es un libro muy interesante. Y luego, pues el segundo es la Biblia. Yo te voy a recomendar la La Biblia Biblia, siempre. qué Sí, curioso. la Biblia siempre, porque yo creo que sobre todo el Nuevo Testamento, su lectura no solo enriquece, sino que alguno va a encontrar muchos paralelismos con las sociedades actuales y le va a ayudar a luchar El nuevo. contra este robo de conciencia y contra esta sustracción de la personalidad y de la propia humanidad. Y opinión rápida, hay mucha información que circula por ahí que se separó un trocito de la Biblia, ¿no? Que eran los libros de Enoch. Bueno, los libros de ¿Eso es Enoch. real o es...? No, no, sí, vamos a ver, los libros de la Biblia son los que en un concilio de 300, 400 años después de la muerte de Cristo, pues se determina lo que va a entrar y lo que no. Están los evangelios gnósticos, estarían los evangelios apócrifos, y luego, bueno, pues una parte de la Biblia occidental, o la que, porque en algunas escuelas, sobre todo en países africanos, todavía siguen incluyendo el libro de Enoch dentro de la Biblia. El libro de Enoch se puede conseguir de forma muy sencilla, es decir, no es un libro que esté prohibido, y ahí plantea, bueno, pues toda la historia de cómo los ángeles caídos llegaron a la tierra, cómo los vigilantes se enamoraron de las hijas de los hombres, Ujú. y cómo a partir de ahí pues se creó una raza que luego fue exterminada en el diluvio, ¿no? Bueno, Bonita pues, historia, bonita curiosa al historia. menos. Lorenzo, espectacular. Me ha Muchas encantado. gracias. Está muy cómodo, muy a Muchísimas, gusto, y bueno, pues much- mandar un saludo a tu audiencia, y sobre todo no dejen de ser ustedes mismos, no dejen de tener tampoco miedo a expresar sus opiniones cuando estén en la cola del supermercado, cuando estén recogiendo a los niños del colegio, en la cena de Navidad. Si tienen un pensamiento, una opinión, cuéntenlo, exprésenlo, porque la autocensura es la peor de la censura, ¿no? Repetiremos. Muchísimas gracias, Masterclass.